Todos conocemos bastante bien la historia del Chavo del Ocho, porque viste el programa, porque lo escuchaste o porque sencillamente ya es un personaje emblemático de la cultura popular. ¿Pero alguna vez te preguntaste quiénes eran sus padres? ¿Y cómo llegó a la vecindad más querida de todo México? Pues todas estas respuestas las tuvimos en el libro del diario del Chavo del Ocho, en donde Chespirito contó toda la historia de su personaje más emblemático. Ponte cómodo, barrilero, porque el día de hoy te presento la primera parte, en donde analizaremos todo el libro del diario del Chavo del Ocho. Esto es El Barril del Dragón y aquí comenzamos. Este es el programa número 1 de la televisión humorística. En el año de 1995, Chespirito se vestiría por última vez como el Chavo del Ocho, y esto debido a que estaba promocionando uno de sus libros que llamaría la atención a todo el público. Me refiero al diario del Chavo del Ocho, en donde Chespirito nos reveló todo, o bueno, casi todo del niño de la gorrita y los tirantes. El libro comienza hace un par de años, contándonos cómo es que Chespirito conoció al Chavo del Ocho, y encontró este diario que ahora conoceremos. Chespirito se encontraba en un parque de la Ciudad de México, en donde de repente un niño se paró enfrente de él. ¿Se imaginan cómo era? Pues el mismo Chespirito nos lo cuenta. Sus holgados pantalones tenían más parches y remiendos que tela original. Estaba precariamente sostenidos por dos tiras de tela que hacían las veces de tirantes, terciadas sobre una vieja y descolorida playera, en la que también predominaban los parches y los remiendos. Calzaba un par de zapatos del llamado tipo minero, que evidentemente habían pertenecido a un adulto, pero lo más característico de su atuendo era la vieja gorra con orejeras, las que en tiempo de frío le debían haber sido de no poca utilidad, pero que cuando lo conocí en pleno verano no hacían sino acentuar lo grotesco de su figura. El niño le ofreció limpiarle los zapatos a Chespirito, pero él no creyó que fuera necesario limpiarlos, ya que se encontraban en bastante buen estado, pero acabó aceptando la limpieza que el niño de la gorra le ofrecía. Chespirito se sentó en una banca del parque y el niño comenzó a darle grasa a sus zapatos. Roberto Gómez Bolaños intentó sacarle la plática al niño, pero esto fue algo complicado. Pero le realizó un par de preguntas básicas que haces cuando conoces a alguien. Le dijo, ¿cuál es tu nombre? A lo que el niño respondió, pues da lo mismo, ¿no? De cualquier manera todos me dicen que soy el Chavo del Ocho. La plática continuó no por mucho, y es entonces cuando Chespirito le dio una buena propina, cuando terminó de lustrar sus zapatos. A lo que el niño respondió con gran brillo en sus ojos que antes había estado ausente, mientras que bailotaba y exclamaba, con esto me puedo comprar una torta de jamón, o dos, o tres. El niño salió corriendo y esquivaba los autos mientras gritaba por su torta de jamón, pero había olvidado un cuaderno al lado de la banca en donde se encontraba Chespirito, y él nos dice, lo había dejado a un lado de la banca del parque donde estaba yo sentado, y resultaba fácil suponer que era propiedad del Chavo del Ocho, pues su lastimoso estado hacía juego con el propietario. Era un cuaderno corriente que mostraba con toda claridad el uso continuo a que había estado sometido. De las pastas de cartoncillo no quedaban más que pequeños y irregulares trozos manchados de grasa, polvo, sudor y vaya usted a saber qué otra cosa. Las hojas, algunas también incompletas, estaban enrolladas por las puntas y ostentaban igualmente gran cantidad de manchas de los más variados orígenes, pero en ellas estaba contenido el manuscrito más espontáneo que jamás hayan podido ver mis ojos, el diario del Chavo del Ocho. La primera vez que lo leí sentí el remordimiento de quien sabe que está atentando la intimidad de una persona, pero lo leí por segunda vez y el sentimiento se fue convirtiendo en uno de inquietud, del cual pasaba después a la risa, la tristeza y el asombro. Entonces me convencí de que era necesario dar al público la oportunidad de conocer ese mundo extrañamente optimista en que se puede desenvolver un niño que carece de todo, menos de eso que sigue siendo el motor del universo, la fe. Entonces es aquí cuando comenzamos a conocer la historia del Chavo del Ocho, contada por él mismo. Yo antes pensaba que nunca había tenido un papá, pero luego mis amigos me explicaron que eso no era posible, que todos los que nacen es porque antes su papá se acostó con su mamá. Lo que pasó fue que yo no conocí a mi papá, o sea que nomás se acostó y se fue. A mi mamá sí la conocí, pero nomás tantito. Como ella tenía que trabajar, todos los días me llevaba a una casa que se llamaba guardería, y ahí me la pasaba yo hasta que mi mamá regresaba después a recogerme. Lo malo era que la pobre llegaba muy cansada de tanto trabajar, y cuando decía que iba a recoger a su hijo, le preguntaban, ¿cuál es? Y ella respondía, no sé, uno de esos.
y entonces le daban el niño que tenían más a la mano. Y claro que no siempre le daban al mismo niño, o sea que lo más seguro es que yo no sea yo. Un día mi mamá no pasó a recogerme y los demás días tampoco. Recuerdo que hace mucho me llevaron a vivir a una casa, que era un orfelinato donde todos los niños éramos huérfanos. La encargada principal era la señora Martina, la cual siempre estaba de mal humor y les pegaba a todos los niños. A mí una vez me sacó sangre de la nariz y luego se enojó porque manché mi ropa con la sangre y después me castigó dejándome un día sin comer. Desde entonces yo puse mucho cuidado para evitar que me volviera a salir sangre de la nariz, y la única vez que me falló fue un día que me tropecé y fui a dar contra uno como escalón que había ahí. Pero la señora Martina no llegó a darse cuenta porque me fui rápidamente a los lavaderos y lavé mi ropa. Lo único malo fue que me tuve que volver a poner la ropa cuando todavía estaba mojada. Entonces ella me preguntó que por qué estaba mojada mi ropa y yo le dije que me había llovido. Pero ella me dijo que yo era un mentiroso porque hacía 2 meses que no llovía y me castigó otro día sin comer. En el orfelinato había un niño más grande que yo, que se llamaba Chente y que era mi mejor amigo. Lo malo de Chente era que siempre estaba enfermo y así hasta que se murió. Aquí conocemos el origen de quién era Chente, el amigo imaginario que muchas veces en el programa y en la animación pudimos escuchar que era mencionado por el Chavo. Por lo que entendemos que Chente alguna vez sí fue real, pero su muerte debió ser tan sorprendente para el Chavo que este lo seguía recordando y jugando con él por medio de su imaginación. A veces iban al orfelinato algunas señoras que revisaban a los niños, luego escogían al que más les gustaba y se lo llevaban a vivir con ellas. Y yo tenía muchas ganas de que me escogieran a mí, pero siempre escogían a los más bonitos, o sea que yo nunca salí. Porque yo estaba tan feo que cuando jugábamos a las escondidillas, los demás niños preferían perder antes que encontrarme. Con el paso del tiempo, la señora encargada del orfelinato, la señora Martina, iba tratando de peor forma a los niños, por lo que el Chavo comenzó a pensar en escaparse. Pero no se le ocurría nada, y él nos dice: esto sucedía porque yo era tonto, y por lo tanto me faltaba imaginación para que se me ocurrieran buenas ideas. Entonces ya tuve 2 motivos para ponerme triste. 1, el no poder escaparme, y 2, el darme cuenta de lo tonto que era. Y un día me puse tan triste que me solté llorando, y cuando la señora Martina me preguntó que por qué lloraba, ya no tuve más remedio que confesarle que yo me quería escapar de ahí. Entonces ella dijo: haberlo dicho antes, y me abrió la puerta. El Chavo estuvo camine y camine por muchas calles que no conocía, pero lo realmente malo era que tenía muchísima hambre. Por lo que llegó a un mercado en donde pensó en robarse algo, pero recordó que era pecado robar, sobre todo cuando el dueño es otro. Pero para su buena suerte, una señora le regaló 2 zanahorias. Pero lo mejor fue al día siguiente, pues un señor le regaló una torta de jamón. El Chavo nos cuenta: había otro señor que también era muy bueno y me daba permiso de dormir en los carros que él cuidaba por las noches. A cambio de esto yo nomás tenía que acarrear cubetas de agua para que él pudiera lavar los coches. Pero el señor era tan bueno que no solo me invitaba a mí a dormir en los coches, sino que a veces también invitaba a algunas señoritas, y hasta él mismo se quedaba haciéndoles compañía. Un día llegué caminando hasta un callejón que estaba muy oscuro y empecé a sentir miedo, entonces me puse a caminar más a prisa, pero lo único que conseguí fue llegar a otro callejón que estaba aún más oscuro que el anterior, y me entró más miedo. Seguí corriendo hasta que salí a un lugar donde había un poco de luz. Era como un terreno en el que había mucha basura y muchos desperdicios. También había perros que buscaban cosas entre la basura, y también había niños. Eran como 8 o 9, casi todos eran de mayor edad que yo, menos 2 que eran más chicos, o quién sabe. El mayor de todos era el Mochilas. Luego me explicaron que le decían así porque hace tiempo le habían mochado una mano, o sea que se la habían cortado una vez que se le infectó mucho, pero le quedaba la otra mano, con la cual pegaba más fuerte que todos sus compañeros. Y por eso todos los demás lo obedecían. Cuando me acerqué a ellos, lo primero que me llamó la atención fue que uno de los niños estaba pintando la cara. Este niño era el Pinacate y sabía hacer eso de aventar 3 pelotitas al aire sin que se le cayera ninguna. Esto lo hacía, según me dijo, en una esquina cercana donde hay un semáforo que tarda mucho con la luz roja, lo cual hace que los carros se detengan un buen rato. Entonces él y otro niño hacían eso de aventar las pelotitas para que luego les dieran una propina. El otro niño se llamaba Conejo, pero no sabía aventar las pelotitas. Lo que hacía el Conejo era ponerse a gatas para que el Pinacate se trepara encima de él, pues así era más fácil que los automovilistas vieran el Pinacate cuando aventaba las pelotitas. Yo quería preguntar más cosas, pero entonces el Mochilas le dijo al Pinacate que se diera prisa en terminar de pintarse la cara. El Pinacate hizo lo que le ordenaron y al rato se fue de ahí en compañía del Conejo. O sea, iban a la esquina donde el semáforo tarda mucho con la luz roja. Los demás niños platicaban muy poco y ni siquiera me preguntaron que quién era yo o de dónde venía.
Algunos solamente se me quedaron viendo, otros decían cosas que yo no entendía. Y no sé por qué, pero me empezó a dar más miedo. Después de un rato, el mochila se empezó a fumar y luego le pasó el cigarro al niño que estaba junto. Este nomás le dio una chupada al cigarro y se lo pasó al siguiente, y los demás hicieron lo mismo, hasta que el cigarro me llegó a mí. Entonces yo también le di una chupada, pero me dio muchísima tos. Algunos empezaron a reírse de mí, mientras que otros me miraban como si quisieran preguntarme algo. Pero no me preguntaron nada, lo único que hicieron fue quitarme el cigarro. También tenían una bolsa de plástico, la cual tenía algo adentro. Algo que olía parecido a como huele en los talleres donde pintan carros. Pero yo no tuve mucho tiempo para oler, porque en ese momento llegó corriendo el Pinacate, diciendo que el conejo había palmada. O sea, él estaba diciendo que el conejo estaba muerto, y entonces todos salieron corriendo. Yo fui el último en llegar, pero también alcancé a ver al conejo que estaba allí en el pavimento, sin moverse y todo lleno de sangre. Pero no me quise acercar mucho, porque empecé a sentir algo muy raro, o sea, como si quisiera vomitar. ¿Pero qué vomitaba si no había comido nada? El Pinacate tampoco se le acercó mucho, tal vez porque no quería que los demás se dieran cuenta de que estaba llorando, aunque no se le notaba mucho, porque las lágrimas parecían como si fueran parte de la pintura que tenían en la cara. Entonces me dieron muchas ganas de salir corriendo. Y eso fue lo que hice, corrí sin detenerme para nada. Nunca volví a ver a todos esos niños. O bueno, sí los he vuelto a ver, pero solamente en sueños. Y cuando esto sucede, siempre me despierto respirando fuerte y como si tuviera mucho frío. Vaya, en este momento de la historia las cosas no han salido tan bien, ¿verdad? Pero estamos a punto de conocer uno de los más grandes momentos de la historia del Chavo del Ocho, y es sobre cómo llegó a la vecindad. Un día yo iba por otra calle que no conocía, cuando empezó a llover mucho, entonces me metí a una vecindad, y desde entonces he vivido ahí. Primero me quedé en la vivienda número 8, en la cual vivía una señora muy viejita, la cual me dijo que yo le recordaba a un nieto que ella había tenido. A esta viejita del 8 le temblaban muchísimo las manos, por lo cual no podía hacer muchas cosas, por eso yo la ayudaba. Pero ella siempre me decía, Dios tendrá que hacerme el milagro de que alguna vez me dejen de temblar las manos. Hasta que un día llegué a la vivienda y me di cuenta de que ya no le temblaban las manos, y toda ella estaba quietecita. Creo que la enterraron al siguiente día, pero poco después llegó otra persona a ocupar la vivienda número 8, por lo que yo me tuve que salir de ahí. Sin embargo, como ya tenía muchos amigos en la vecindad, un día me invitaban a quedarme a dormir en una casa y otro día en otra. Y así hasta la fecha, porque no es cierto eso de que yo vivo dentro de un barril, como han dicho algunos. Lo que pasa es que yo me meto al barril cuando no quiero que los demás se den cuenta de que estoy llorando, y también cuando yo no tengo ganas de ver a los demás, o cuando tengo muchas cosas que pensar. De todas maneras, la gente ya se había acostumbrado a llamarme el Chavo del Ocho, y así es como me siguen llamando todos. Entonces, si no quieres perderte las demás partes de esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir con tus amigos. Por ahora se nos acabó el tiempo, pero si quieres saber en qué acaba todo esto, no dejes de ver el próximo video la siguiente semana, por el mismo canal y a la misma hora.